Bienvenidos a una nueva entrega de este curso de macros en Excel. En esta ocasión, vamos a tratar un tema muy importante, no solamente en Visual Basic, sino en cualquier lenguaje de programación, que son los arrays, los vectores y las matrices. Un array es una estructura que puede almacenar un conjunto de datos, dispuestos de forma lineal o secuencial, uno detrás de otro, y con un mismo nombre. Y se caracterizan porque almacenan los valores en posiciones de memoria contiguas. Tienen un solo nombre que representa a todos los elementos, y cada elemento tiene un índice, es decir, está en una posición, y es posible acceder a un elemento concreto a través de su número de índice. Aquí se muestran las diferencias que existen entre una variable convencional, de las que ya conocemos, y un array. Como vemos, la variable tiene un nombre, que en este caso es día, y un solo valor, que es lunes. El array también tiene un nombre, pero tiene un número entre paréntesis, que indica el tamaño que tiene, que en este caso es 7, uno para cada día de la semana. Fijaros que el array tiene 7 elementos, pero en el tamaño se muestra el número 6. Esto es así, porque el primer índice de un array es el 0. Y de 0 a 6, obtenemos 7 elementos. Es decir, el primer índice es el 0, y el último es el 6, lo que hace un total de 7 elementos. Cada valor ocupa una posición dentro del array, es decir, tiene un índice. Y a través de ese índice, podremos acceder a los distintos valores del array. Por ejemplo, el elemento 2 es miércoles, que ocupa la tercera posición. Si quisiéramos almacenar el nombre de varias personas en variables convencionales, tendríamos que declarar una variable para cada nombre. En el ejemplo de la izquierda, hemos necesitado declarar 5 variables de tipo texto para cada nombre. Sin embargo, en el ejemplo de la derecha, declarando solamente una variable, hemos almacenado los nombres de 5 personas. Según su dimensión, existen dos tipos de arrays. De una dimensión, que son vectores o listas unidimensionales, y de 2 o más dimensiones, que son matrices. Las matrices pueden tener 2 o más dimensiones, hasta un máximo de 32. La verdad es que no es muy frecuente utilizar matrices de más de 2 dimensiones, principalmente porque es bastante complicado trabajar con ellas. Y según su tamaño, existen dos tipos de matrices. Las fijas, que siempre van a tener el mismo número de elementos, y las dinámicas, que pueden aumentar o disminuir su número de elementos. Como he comentado, los arrays de una dimensión también son llamados vectores. Un array de 2 dimensiones es un array que tiene otro array en su interior. Y un array de 3 dimensiones es un array que tiene 2 arrays en su interior, es decir, un array de arrays, que es lo que llamamos matriz. A la izquierda, se muestran 3 ejemplos de vectores de una dimensión, y a la derecha, 2 ejemplos de matrices de 2 y de 3 dimensiones. En el primer ejemplo de vectores de una dimensión, hemos declarado un array llamado nombre, que puede almacenar hasta 5 valores de tipo cadena. En el segundo, hemos declarado un array llamado sectores, que puede almacenar hasta 10 valores de tipo largo. Y en el tercero, hemos declarado un array llamado valores, que puede almacenar hasta 100 valores de tipo entero. En cuanto a las matrices, hemos declarado una matriz de 2 dimensiones, con 5 elementos en cada dimensión. Esto puede dar lugar a engaño, porque podríamos pensar que esta matriz permite almacenar 10 elementos, es decir, 5 elementos en la primera matriz, y otros 5 en la segunda, pero eso no es así. Para comprender la estructura de una matriz de 2 dimensiones, tenemos que pensar en una cuadrícula formada por filas y columnas. La primera dimensión serían las filas, y la segunda dimensión serían las columnas de cada fila. Esto es lo más parecido a una hoja de cálculo. En este ejemplo tenemos 5 filas y 5 columnas, por lo tanto, esta matriz puede almacenar 25 valores, es decir, 5 por 5, 25. Y por último, hemos declarado una matriz de 3 dimensiones, con 10 elementos en la primera dimensión, 12 en la segunda, y 31 en la tercera. Por lo tanto, esta matriz puede almacenar 3700 valores de tipo entero. Imaginad si tuviéramos que declarar tal cantidad de variables. Sería un proceso muy largo y tedioso. Para comprender la estructura de una matriz de 3 dimensiones, deberíamos pensar en un cubo, en el que existe un primer plano, y en el interior de ese plano, existen otras 2 dimensiones, formadas por filas y columnas. En esta matriz,
podríamos almacenar los valores diarios de 10 años. Es decir, 10 valores en la primera dimensión para los años, 12 valores en la segunda dimensión para los meses y 31 valores en la tercera dimensión para los días. Los arrays son similares a las colecciones que ya hemos visto en varias ocasiones durante este curso. Como ya sabéis, una colección es un tipo de variable que puede almacenar más de un valor. Una colección es similar a un array de una dimensión, es decir, un vector. Aquí tenemos el ejemplo de una colección. Dicha colección se llama zonas, y tiene 4 elementos, que son norte, sur, este y oeste. Como veis, las colecciones comienzan por el número 1 y no por el número 0, como ocurre con los arrays. Pero existen algunas diferencias entre las colecciones y los arrays, que es importante conocer. En las colecciones, se pueden añadir elementos de forma muy sencilla, y en los arrays también, pero resulta algo más complicado. En las colecciones, el primer índice siempre es el 1, y en los arrays, de forma predeterminada es el 0, aunque podemos establecer que el primer índice sea cualquier otro número. En las colecciones no se puede modificar el valor de un elemento. Si necesitamos modificar el valor de alguno de ellos, tendremos que borrarlo y volver a añadirlo. Sin embargo, en los arrays, los valores se pueden modificar sin problemas. En cuanto al tamaño, las colecciones siempre son de longitud variable. Sin embargo, las matrices pueden ser de tamaño fijo o variable. Y en cuanto al número de dimensiones, las colecciones solamente tienen una dimensión, y los arrays pueden tener hasta 32. Aquí tenemos una representación de los 3 tipos de matrices según su dimensión. La matriz de una dimensión, o también llamada vector, que solamente muestra una lista de valores. La matriz de 2 dimensiones, que muestra una lista de valores con filas y columnas. Y la matriz de 3 dimensiones, que muestra una lista de valores con un primer plano y después filas y columnas. Un ejemplo de una matriz de una dimensión sería una lista de los valores de un rango de celdas, pero sin tener en cuenta ni la fila ni la columna. Simplemente la secuencia de datos. Estamos hablando de un vector. Un ejemplo de una matriz de 2 dimensiones sería un conjunto de valores a los que podemos acceder a través de la posición de la fila y la columna que ocupan en la matriz. Un ejemplo de una matriz de 3 dimensiones sería un conjunto de valores a los que podemos acceder a través del número de plano, que es el primer número, la fila que es el segundo, y la columna que es el tercero. Este tipo de matriz la podemos equiparar a un libro de trabajo de Excel. La primera dimensión sería la hoja. La segunda dimensión sería la fila. Y la tercera dimensión sería la columna. Aquí tenemos la sintaxis de la declaración de un array. El tipo, que puede ser dimensión, pública o privada. A continuación, el nombre del array, y entre paréntesis el índice superior, que es un valor opcional. Y después, un calificador opcional, que indica el tipo de dato que va a almacenar el array. Con privada, se declara la variable privada a nivel de procedimiento. Con dimensión, se declara la variable pública a nivel de módulo. Y con pública, se declara la variable pública a nivel de proyecto, del mismo modo que hacíamos con las variables convencionales. Vamos a comenzar a practicar con los arrays. Pulso este atajo de teclado para abrir el editor de Visual Basic. Hago clic con el botón derecho para insertar un módulo. Declaro un procedimiento que se va a llamar vectores. A continuación, declaro un array llamado días, en el que vamos a almacenar los 7 días de la semana. Los días de la semana son 7, y como el primer índice de un array es el 0, escribo un 6 entre paréntesis. Es decir, de 0 a 6, su tamaño admite 7 elementos. Y el tipo de dato que va a almacenar este array va a ser de tipo cadena. Ahora, vamos a rellenar este array con los días de la semana. Comenzamos con el índice 0, y le asigno el lunes. Voy a asignar el resto de los días de la semana. Ahora que hemos terminado de rellenar este array, vamos a mostrar todos sus valores en la hoja de cálculo. Para ello, declaro una variable de tipo byte, que servirá de contador. Comenzamos un bucle que se va a repetir 7 veces. Para x igual a 0, hasta 6. Cierro el bucle.
Ahora, voy a escribir el valor de cada índice en diferentes celdas. En la celda de la fila que indique la variable X, y en la columna 1, almacenamos el valor que se encuentra en la posición que indique la variable X. Pero tenemos que tener en cuenta que la primera fila de una hoja de cálculo es la número 1. Sin embargo, el primer índice de un array es el número 0, con lo cual, si ejecutamos este procedimiento tal y como está, se va a producir un error. Pulso F5 para ejecutar el procedimiento. Como veis, se ha producido un error, porque estamos intentando escribir en la fila 0, ya que el valor de la variable es 0. Pulso en depurar, y en esta línea es en la que se está produciendo el error, ya que el valor de la variable X es 0. Es decir, estamos intentando escribir en la fila 0, y en la columna 1. Con lo cual, tenemos que sumarle 1 a la variable X, para que en lugar de comenzar en la fila 0, comience en la fila 1. A la variable X le sumo 1. A la variable X que hace referencia a la posición dentro de la matriz, no tengo que sumarle 1, porque la primera posición del array es la número 0. Entonces, tenemos que comenzar por el índice 0 hasta llegar al 6. Voy a detener el procedimiento, y lo voy a ejecutar pulsando F8 para verlo paso a paso. Comenzamos a rellenar el array. Y comenzamos un bucle para escribir los valores en las diferentes celdas. En este momento, el valor de la variable X es 0. Entonces, a la celda que se encuentra en la fila 0 más 1, es decir, en la fila 1, columna 1, le asignamos el valor del primer elemento de la matriz, que tiene el índice 0, y corresponde al lunes. Si colocamos el ratón sobre la variable X, como veis, se muestra su valor que es 0. Y aquí, se muestra el valor del índice 0 del array, que es lunes. Sigo pulsando F8, y como veis, se van mostrando los valores del array en las diferentes celdas. El hecho de que las matrices comiencen en el número 0, puede prestarse a confusión. Si estamos acostumbrados a trabajar con colecciones, sabemos que comienzan siempre en el número 1, y es algo bastante comprensible. Sin embargo, los arrays comienzan siempre por el número 0. Entonces, no queda otra opción que acostumbrarse. De todas formas, existe una instrucción que permite comenzar un array en el índice 1, en lugar de comenzar en el índice 0. Eso lo hacemos escribiendo la siguiente instrucción en la zona de declaraciones, es decir, en la parte superior del módulo. Escribo la instrucción. A partir de este momento, todos los arrays que declaremos, comenzarán a partir del índice 1. Si en este momento ejecuto el procedimiento, se produce un error, porque el índice 0 ya no existe. Cuando hemos declarado el array, Excel le ha asignado el número 1 al primer índice. Con lo cual, el error se está produciendo en esta línea, porque el índice 0 no existe. Con lo cual, tenemos que comenzar por el índice 1. Detengo el procedimiento. Y aquí, en lugar de comenzar por el 0, escribo el índice 1, y renumero el resto de índices del array. Si vuelvo a ejecutar el procedimiento, se produce otro error, porque hemos declarado un array con 6 elementos, es decir, del 1 al 6. Cuando hemos comenzado por el índice 0, teníamos un elemento más, pero en este caso ya no. Con lo cual, al declarar el array, tenemos que indicar que son 7 elementos, y no 6. Entonces, escribo un 7. También tenemos que modificar los valores del bucle. Ya no comenzamos en el índice 0, sino que comenzamos en el índice 1. Y van a ser 7 elementos. Aquí tampoco tenemos que sumarle 1 a la fila, porque vamos a comenzar en la fila 1, con lo cual, elimino la suma del 1. En un principio, ya está todo correcto. Voy a borrar el rango de celdas. Pulso F5, y como veis, ha funcionado perfectamente. Ya hemos visto la manera de declarar un array a partir del índice 0, y también la manera de declararlo a partir del índice 1. Pero también podríamos utilizar cualquier otro número para comenzar el array. Por ejemplo, el 14 o el 27. Vamos a hacerlo. Pero antes, borro el rango de celdas. Borro también el contenido de este procedimiento. Voy a declarar un array, en el que el primer índice será el 10, y el último el 14. Todas las provincias de España tienen asignado un número. Por ejemplo, Madrid tiene el 28, Barcelona el 8, Zaragoza el 50, etc. Así que vamos a declarar un array para almacenar los nombres de las provincias, desde la 10 hasta la 14.
Declaro un array que se va a llamar provincias. Ahora, voy a indicar el número del primer índice y del último. Y eso lo hacemos escribiendo el rango de índices, es decir, desde el 10 hasta el 14. El tipo de este array va a ser de tipo cadena, porque va a contener cadenas de texto. Voy a rellenar el array. La provincia número 10 corresponde a Cáceres. La número 11 a Cádiz. Voy a escribir el resto. Ya hemos terminado de rellenar el array. Ahora, vamos a mostrar todos estos valores en la hoja de cálculo. Comenzaremos por la fila 1, pero tenemos que tener en cuenta que el primer índice del array es el número 10, y queremos escribir en la fila 1, así que vamos a declarar una variable para recorrer las filas. La variable se va a llamar fila, y va a ser de tipo byte. Declaramos otra variable también de tipo byte, para recorrer los índices. A la variable fila, le asignamos el número 1. Comenzamos el bucle. Para x igual a 10, que es el primer índice, hasta 14, que es el último índice. Cierro el bucle. Ahora, comienzo a escribir los valores. En la celda fila, 1, almacenamos el valor de la posición x del array. La primera vez, el valor de la variable fila es 1, entonces, en la fila 1, columna 1, almacenamos el valor de la posición 10 del array, porque es el primer índice. Es decir, en la celda que se encuentra en la fila 1, columna 1, almacenamos la posición 10 del array provincias. A continuación, tenemos que sumarle 1 a la fila, porque si no, esta variable no se va a incrementar, y se van a escribir todos los valores en la misma fila. Entonces, después de esta línea, incremento en una unidad el valor de la variable fila. Pulso F8 para ejecutar el procedimiento paso a paso. Ya hemos declarado el array, y comenzamos a añadir las provincias. A la variable fila, le asignamos el valor 1. Comenzamos el bucle. En la celda que se encuentra en la fila 1, columna 1, almacenamos el valor de la posición 10 del array provincias, que corresponde a Cáceres. Ahora, le sumamos 1 a la variable fila, con lo cual, en este momento el valor de la variable fila es 2. Y así continuaremos hasta el final. En VBA, existe una función que permite declarar un vector, o un array, de una forma muy sencilla. Esta función se llama array. Voy a borrar todo el rango de celdas. Y también voy a borrar el código anterior. Declaro un array que va a contener los días de la semana. Pero en lugar de utilizar la técnica anterior, lo vamos a hacer utilizando la función array. Declaro la variable, que va a ser de tipo variant. Cuando declaramos una variable a la que le vamos a asignar un array, es obligatorio que sea de tipo variant, porque si no, se produciría un error. Una vez que hemos declarado el array, vamos a rellenarlo. Ahora, tenemos que escribir los argumentos separados por comas, y también entre comillas dobles, porque vamos a introducir cadenas de texto. Si fuesen números, no serían necesarias las comillas. Pero las comas son necesarias, porque son las que separan los argumentos. Escribo los días de la semana. Acabamos de crear un array de 7 elementos, que contiene los días de la semana. Pero fijaros que tenemos todavía operativa la opción base 1, que fuerza a que el primer índice de un array sea el 1. Entonces, si quiero mostrar el valor del índice 0, se va a producir un error, porque el índice 0 no existe. Pulso F5, y se produce el error. Entonces, elimino esta línea, y nos vamos a ir acostumbrando a trabajar con el índice 0. Si vuelvo a ejecutar el procedimiento, ahora funciona. En este momento, tenemos índices del 0 al 6. El 0 para el lunes, y el 6 para el domingo, lo que hace un total de 7. Ahora, para mostrar estos valores, en lugar de colocarlos en la hoja de cálculo, los voy a mostrar en un cuadro de diálogo, utilizando la función msgbox. Pero antes, declaro una variable de tipo byte para recorrer los elementos del array. Comienzo un bucle que se repetirá 7 veces, es decir, desde el 0 hasta el 6. Cierro el bucle.
A continuación, mostramos el valor de cada índice con la función MSGBox. Con lo cual, la primera vez se mostrará el valor del índice 0, luego el del 1, luego el del 2, y así hasta el 6. Pulso F5 para ejecutar el procedimiento, y se van mostrando los días de la semana. Vamos a ver las aplicaciones que podríamos darles a los distintos tipos de arrays. Por ejemplo, podríamos utilizar un vector para llevar el seguimiento de las ventas de un mes. Para ello, declaramos un array de 31 elementos, uno para cada día, y a cada uno le asignamos el valor de las ventas diarias. En este caso, hemos declarado un array de 31 elementos de tipo doble. Y a cada elemento, le hemos asignado las ventas diarias. El índice 0 se corresponde con el día 1, el índice 1 con el día 2, y así sucesivamente, hasta el último día del mes. Si quisiéramos llevar el seguimiento de las ventas de un año, utilizaríamos una matriz de 2 dimensiones. El primer índice para el número del mes, y el segundo índice para los días de cada mes. 0 se corresponde con el mes de enero, y a continuación, se muestran los índices de los días del mes. El índice 1 corresponde a febrero, con sus días del mes. El índice 2 corresponde a marzo, con sus días del mes. Y así sucesivamente, un mes tras otro, hasta completar el año. Por último, si quisiéramos llevar el seguimiento de las ventas de 5 años atrás, necesitaríamos una matriz de 3 dimensiones. La primera dimensión, de 5 elementos, para los años. La segunda dimensión, de 12 elementos, para los meses. Y la tercera dimensión, de 31 elementos, para los días. Aquí se muestran varios ejemplos. Tenemos el año 2020, el índice 0 que corresponde a enero, y el índice 2 que corresponde al día 3. En esta otra línea, tenemos el año 2022, el índice 2 para marzo, y el índice 2 para el día 3. Al declarar una matriz, no es obligatorio indicar el tamaño que va a tener. Pero si indicamos su tamaño entre paréntesis, su tamaño será fijo. Una matriz dinámica es una matriz que puede cambiar de tamaño. Y el tipo de dato que tenemos que indicar al declarar la matriz es variant. Si necesitamos cambiar el tamaño de una matriz, utilizaremos la instrucción redimensionar. A continuación, indicaremos el nuevo tamaño de la matriz. Pero debemos tener cuidado al utilizar este comando, porque borra los valores de la matriz. Si queremos conservar los valores que tiene la matriz, tendremos que utilizar la instrucción redimensionar y el modificador preservar. En este ejemplo, el tamaño de la matriz aumenta 3 elementos, es decir, de 5 elementos pasa a tener 8, pero preservando los valores que tenían los índices anteriores. Pulso este atajo de teclado para abrir el editor de Visual Basic. Hago clic con el botón derecho para insertar un módulo. Declaro un procedimiento que se va a llamar array dinámico. Como este procedimiento lo vamos a ejecutar varias veces, al principio del procedimiento escribo una instrucción para eliminar todos los datos de la hoja de cálculo. Declaro una variable de tipo variant. A continuación, le asigno una matriz de 5 elementos, utilizando la instrucción redimensionar. Hemos indicado un 4, porque vamos a añadir los días laborables de la semana, es decir, de lunes a viernes, que son 5 elementos. Voy a añadir los días de la semana. Una vez introducidos, vamos a mostrarlos en la hoja de cálculo. Declaro una variable de tipo byte que servirá de contador. Comenzamos un bucle que se repetirá 5 veces, desde el 0 hasta el 4. Cierro el bucle. Para mostrar los valores, utilizaré la función cells. El primer argumento es la fila en la que vamos a mostrar el valor. Como el valor de x es 0, y la primera fila en Excel es la 1, sumamos 1 a la variable x. Pulso F5 para ejecutar el procedimiento. Como veis, en la primera columna se muestra la información del array. A continuación, modifico el tamaño del array, y le añado 2 elementos más. A los nuevos elementos, les asigno el sábado y el domingo. Vamos a volver a mostrar todos los elementos del array, pero antes borramos el contenido de la hoja de cálculo.
Copio el bucle para no tener que volver a escribirlo. Aquí, en lugar de 4, voy a poner un 6, porque es el nuevo tamaño que tiene el array. Pulso F8 para ejecutar el procedimiento paso a paso. Borramos todas las celdas de la hoja de cálculo. Creamos el array, y le damos un tamaño de 5 elementos, es decir, del 0 al 4. Asignamos los días laborables a cada uno de los elementos del array. Después, comenzamos a mostrar esos valores. Ahora, modificamos el tamaño del array, y le añadimos 2 elementos. Añadimos el sábado, y añadimos el domingo. Borramos el contenido de toda la hoja, y volvemos a escribir todos los valores. Y como veis, no se está mostrando ningún valor. Solamente se muestra el sábado y el domingo. Esto ha ocurrido, porque al redimensionar el tamaño del array con la instrucción redimensionar, se han eliminado los elementos previos que tenía este array. Con lo cual, si queremos conservar los elementos previos, tenemos que añadir el modificador preservar a la instrucción redimensionar. Voy a volver a ejecutar pulsando F8. Borramos la hoja de cálculo. Establecemos el tamaño del array. Añadimos los días. Mostramos esos días en la hoja de cálculo. Aumentamos el tamaño del array, preservando los datos. Añadimos el sábado y añadimos el domingo. Volvemos a borrar los datos de la hoja. Y volvemos a mostrar todos los valores. Como veis, ahora se han conservado todos los valores que tenía el array antes de modificar su tamaño. Para poder modificar el tamaño de un array, hemos tenido que declararlo sin indicar su tamaño. Si indicamos su tamaño en el momento de declararlo, va a ser un array de tamaño fijo. Y si intentamos modificar su tamaño, se va a producir un error. Voy a crear otro procedimiento para verlo más claro. Declaro un array, indicando su tamaño. Al haber indicado su tamaño, este array es de tamaño fijo. Si intento modificar su tamaño, se muestra un error, y Excel me indica que no se puede modificar la matriz, porque ya tiene dimensiones. Vamos a hacer otro ejercicio para seguir practicando con los arrays. En esta hoja de cálculo, se muestran los nombres de varios alumnos, y la nota que han obtenido en un examen. A la derecha, vamos a mostrar la calificación correspondiente. En el caso de haber obtenido 0 o 1, mostraremos muy deficiente. Si la nota ha sido 2, 3 o 4, insuficiente. Si la nota ha sido un 5, suficiente. Si la nota ha sido un 6, bien. 7 y 8, notable. Y si la nota ha sido 9 o 10, sobresaliente. Pulso este atajo de teclado para abrir el editor de Visual Basic. Hago clic con el botón derecho para insertar un módulo. Declaro un procedimiento que se va a llamar calificaciones. Declaro el array, indicando que su tipo es variant. Ahora, utilizando la función array, añado las distintas calificaciones. Comienzo con las iniciales de muy deficiente, y las repito 2 veces, porque la primera posición es la 0, y la segunda es la 1, que se corresponden con esa calificación. Continuamos con insuficiente, que lo repito 3 veces. Es decir, para el 2, el 3 y el 4. Ahora, suficiente para el 5. Bien para el 6. Notable para el 7 y el 8. Y sobresaliente para el 9 y el 10. En este momento, tenemos un array de 10 elementos, el primer índice es el 0, y el último índice es el 9. Y en cada posición del array, hemos almacenado las diferentes calificaciones. A continuación, vamos a recorrer las celdas de la columna B, para mostrar la calificación correspondiente en la columna C. Seleccionamos la celda B2. Comenzamos un bucle para recorrer desde la celda B2 hasta la celda B13. Esta instrucción hace lo siguiente. Repetir, mientras el valor de la celda activa sea distinto de una cadena vacía. De momento, la celda activa es la B2, y seguiremos bajando por las filas, hasta encontrar una celda vacía. Cuando la encontremos, el bucle se detendrá. Cierro el bucle. El valor lo vamos a mostrar en la columna siguiente a la celda activa.
Para ello, utilizo el método offset, que hace referencia a una celda que se encuentra en una posición relativa a la celda activa. En este momento, la celda activa es la celda B2. En el primer argumento, nos desplazamos 0 filas. Y en el segundo argumento, nos desplazamos una columna a la derecha. Con lo cual, estamos haciendo referencia a la celda C2. Ahora, a esa celda le asignamos la calificación, y para ello, indicamos como índice el valor de la celda activa, que en este caso es 6. Esta instrucción hace lo siguiente. 0 filas, y una columna a la derecha de la celda activa, asignamos el valor del array calificación del elemento que se encuentre en la posición que indique el valor de la celda activa. En este caso, el valor es 6, con lo cual, le corresponde un bien. En el caso de Antonio, que ha obtenido un 0, asignamos la primera posición, que es muy deficiente. Y así sucesivamente, hasta llegar a Tomás. Una vez que hayamos asignado la calificación, tenemos que desplazarnos una fila hacia abajo, para continuar con el siguiente alumno. Es decir, seleccionamos la celda que se encuentra una fila más abajo, y 0 columnas. Con lo cual, si la celda activa es la B2, nos desplazaremos a la celda B3. Pulso F8 para ejecutar el procedimiento paso a paso. Después de declarar la variable, le asignamos todas las calificaciones con la función array. Seleccionamos la celda B2, y comenzamos el bucle. En la celda que se encuentra una columna a la derecha de la celda activa, asignamos el valor de la posición correspondiente del array, que es el 6. Con lo cual, la calificación es bien. Seleccionamos la celda inferior. En este caso, va a ser muy deficiente. Y así sucesivamente, hasta llegar al final. Y con esto, doy por finalizado este vídeo. Un saludo, y hasta la próxima entrega.